Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia de Canal Nuestra Esencia. Hoy nos encontramos en el pueblito boyacense con don Víctor Becerra, recordado por muchos como uno de los medallistas del Campeonato Mundial de Ciclismo que se realizó en Duitama en el año de 1995. Don Víctor, ¿cómo ha estado? Hola Hernán, a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues muy bien, contento de ese logro en el año 95 del Campeonato del Mundo, de haber podido obtener una medalla para Colombia, la primera medalla que obtiene el ciclismo de ruta en un Campeonato del Mundo, ¿no? Entonces, pues muy contento por eso. Don Víctor, antes de llegar al Mundial, su merced, ¿cómo empezó en el ciclismo? Su merced es de Serinza, ¿empezó allá en Serinza de pronto a practicar o cómo fue esa incursión en el mundo ciclístico? Bueno, desde niño siempre tuve la inquietud por el deporte, siempre me gustaba, practicaba todos los deportes, pero en mi mente y en mi corazón existía la bicicleta, sin saber que existía como un deporte, ¿no? Mi anhelo era montar una bicicleta y ganarle al que pasara en una bicicleta, pasarlo y ganarle, ¿no? Esa era mi ilusión, jugaba con la bicicleta. Cuando no tenía la bici, jugaba con el aro de la bicicleta, en la época de niños cuando jugábamos aros, y corría y siempre imaginaba, o al trote, imaginaba que estaba en una carrera, montando en bicicleta. Entonces, desde que tengo uso de razón, tal vez 5 o 6 años, mi padre viendo esto que tenía esa afición por el ciclismo, ese gusto, me compró una bicicleta pequeñita para mi medida y eso fue como mi inicio, ¿no? Y de ahí, ¿cómo llegó a ser seleccionado para representar a Colombia en el Campeonato Mundial, que era pues el evento más representativo para Colombia, que era donde tocaba sacar, como se dice, todo con los mejores logros posibles, ¿no? Sí, eso es una historia larga en el sentido de que retomando el tema, mi padre es santarroceño, mi madre es serinzana. Cuando mi padre ve ese gusto por el ciclismo, por mí, un día me regaló unas zapatillas de ciclismo para un cumpleaños, tal vez cuando cumplí 11, 12 años, y empecé a mirar que el ciclismo existía. Me incorporó en la Escuela de Ciclismo de Santa Rosa de Viterbo, que lleva por nombre Escuela de Ciclismo de Santa Rosa Mauricio Vargas Carreño. Me inscribí en la escuela y de ahí empecé a hacer mis participaciones en el ciclismo con buenos resultados desde el inicio, ¿no? Desde la primera carrera con campeonatos departamentales, logrando medallas para nuestra escuela, para nuestro grupo deportivo. Y así fue transcurriendo el tiempo cuando se hicieron muchas carreras, muchísimas. Logré incursionar en el ciclismo profesional ya, inicialmente con productos infantiles Coquito, con Café de Colombia, con gaseosas Glacial. Ya en el año en el año 94 ya había hecho Vuelta a la Juventud, ya había ganado carreras Las Futuras Estrellas, Vuelta al Sur, y ya me sentía un poquito como agotado de pronto por la rapidez con la que iba fluyendo, que tomé la decisión de retirarme del ciclismo. Cuando de pronto un amigo me animó otra vez y que me hizo caer en cuenta de que tenía condiciones para el ciclismo, entonces después de 2 meses digamos, de ausencia del deporte, retomé. Otra vez decidí seguir en el ciclismo, pero entonces ese amigo me dijo, bueno, vamos a retomar el ciclismo, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Para qué va a entrenar? ¿Para qué se va a preparar? O sea, aclarar, ¿no? Y entonces, pues de momento a mí se me ocurrió que el objetivo era, dije, yo sé que el otro año, el año 95, va a ser el Campeonato del Mundo acá en Colombia y quiero ser Selección Colombia. Y entonces dijo, pues ese que sea el objetivo, a un año del Campeonato del Mundo, más o menos por la época de octubre del año 94, octubre, noviembre, entonces iniciamos nuestra preparación con el objetivo de llegar a ser Selección Colombia para correr el Campeonato del Mundo. Y él, un licenciado en Educación Física, entonces me hizo la preparación física, una preparación como de Silvestre Stallone, de película, algo
duro, motivante. Inicié en las carreras desde la primera carrera del año 95, el mes de enero, inicié con pie derecho ya ganándome el cupo, haciendo buenas clasificaciones, y así al transcurso del año, cuando se hizo la selección para quienes iban a representar a Colombia, hasta quedar con un mínimo de 10 corredores, estaba incluido dentro de la nómina. Recuerdo tanto que el día anterior al Campeonato del Mundo habíamos 10, solo corríamos 6, y de los 6 yo estaba en la banca. Por la tarde, y la inquietud mía, estaba inquieto, impaciente, porque yo quería correr el Mundial, y por mérito yo me había ganado el cupo, porque fui el ciclista más regular de toda la temporada en Colombia de la categoría aficionado o amateur, y a las 11, 12 de la noche, después de reclamación, de hacer mi reclamación ante los directores deportivos, ante los patrocinadores, y todos decidieron incluirme en la nómina a medianoche. Me dijeron, vaya, descanse y corre mañana, el día del Mundial era una prueba que arrancaba tal vez a las 12 del día. Entonces, pues esa inclusión la tuve a última hora. ¿Y quién era el director técnico de ese equipo? Bueno, estaba Chepe Castro, José Castro, y estaba Fabio Parra. Fabio Parra pues era el encargado de los profesionales, Chepe de los amateurs, pero pues igual estábamos, estaban los 12 también articulados, ¿no? Uh-huh. Pero la pelea, digamos, de los equipos grandes también estaba de los patrocinadores por incluir los corredores de sus equipos. Era también, eso era lo que influía que yo no estuviera en la nómina final, porque estaba equipo como Ponimalta, estaba Postobón, estaban, bueno, de otros equipos, ¿no? Que tenían su interés en que esa nómina hiciera presencia en el Campeonato del Mundo, y yo corría con Gaseosas Glacial, que era, digamos, como el rival, el equipo rival de Postobón. Glacial era una empresa pequeña que nosotros promocionábamos, y pues Postobón era el equipo oficial, el patrocinador oficial del Campeonato del Mundo. Tal vez sería eso, la verdad no pues no lo puedo asegurar tampoco, ¿no? Pero todo indica que era eso. Bueno, esa inclusión fue de pronto no, bastante sufrida por lo que dice su merced, pero el día de la carrera pues hubo también más sufrimiento, porque no solo fue el tema de conseguir la medalla, sino tengo entendido que hubo una especie de confusión con un holandés, algo así, que hubo como cierta malentendido con los títulos a otorgar. El día de la carrera corrimos alrededor de, no recuerdo la cifra, pero alrededor de 250 corredores. Uh-huh. Era un grupo bastante numeroso. La vuelta inicial fue muy tensionante en el sentido de que todos los ciclistas querían estar en la punta de carrera para iniciar el ascenso, que de pronto no quedaran, digamos, cortados en lo que llamamos en el ciclismo, cortados del grupo lote principal, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue como esa presión, esas ganas de estar adelante, y a la salida de la carrera llaman por países de acuerdo a la clasificación del año anterior. Entonces nosotros quedamos en una posición intermedia entre 250 corredores, creo que estamos por allá después de los 100 corredores en la parte de la mitad del grupo, entonces era muy difícil para salir adelante a coger la punta de carrera. Se hizo una planificación. A mí recuerdo que dentro de la planificación me habían mandado en la sexta vuelta a subir duro, a romper el grupo, y pues yo estaba pendiente de eso. Cuando tocó hacer la actuación mía, pues resulta que quedé solo. Ya iba una fuga que se había dado al inicio de la carrera, donde nos había sido un poquito difícil entrar allá. Había entrado un compañero, José Luis Vanegas, de Útica, Cundinamarca, había estado en la fuga principal, donde iban alrededor de tal vez 9, 10 corredores. Y bueno, ese día cuando veo que quedé solo,
sentía como que volaba en esa bicicleta, no sentía, digamos, como ese cansancio, se me erizaba la piel de la gritería, del apoyo de todos los colombianos, una cosa de no creer, un día diferente a todos los que viví en mi vida deportiva, unas sensaciones diferentes, el hecho de estar como en el campeonato del mundo, la afición, porque es que prácticamente era todo el circuito lleno de gente haciendo barra por Colombia, todo eso. Entonces eso fue algo extraordinario. Sucede que en la última vuelta, bueno, yo logré alcanzar a la fuga, ya en como 3, 4 minutos tal vez, logré alcanzarlos, pero igual con tanta gente, con tantos corredores, es una categoría que no permitían dirección técnica o acompañamiento de vehículos, ese tipo de carreras de la dirección técnica va desde un punto de pie en tierra, ¿no? Y pues las indicaciones no las escuchábamos con la gritería de tanta gente, entonces no sabía de qué posición iba en la carrera, si íbamos adelante, no se sabía nada, yo no, la verdad no, y todo el mundo gritando al tiempo, pues menos. Entonces había un holandés que iba en la fuga y el holandés se quedaba en la subida, pero en la bajada el tipo bajaba muy rápido y entraba al grupo, y en la última vuelta, cuando entró al grupo para salir para la última vuelta, él pasó derecho, ¿sí? Y todos nos quedamos como mirándonos a ver quién perseguía, quién hacía le mostraba el interés por la carrera, y pues no nos pusimos de acuerdo en perseguirlo, ¿no? Y en el último ascenso hicimos el ascenso muy rápido, y coronando después del Divino Niño, donde sale el sitio del Divino Niño, sale a unos descansos, alcanzamos un holandés. Y dije, bueno, ya, pues yo ya había contado que iba el italiano, iba el ecuatoriano y iba yo. Íbamos los tres con distancias muy corticas, ponga de 20 segundos cada uno. Y decía, bueno, 1, 2, 3, y el holandés que iba primero, pues voy cuarto. Cuando alcanzamos un holandés, dije, ya voy tercero, ya hago medalla. Y más sin embargo llegamos a disputar, alcancé al ecuatoriano en la bajada, terminando la bajada, y nos quedan por ahí 2 kilómetros a meta tal vez. Lancé yo el embalaje un poco lejos. De pronto, bueno, el ecuatoriano reconozco que embalaba más duro. Entonces pasó que lanzamos el embalaje, yo pensaba, andaba convencido que quedaba primero el italiano, segundo disputábamos con el ecuatoriano, y Colombia íbamos a disputar el segundo lugar y tercero. Entonces pues me lancé y no, definitivamente el otro fue más rápido y cruzó primero. Bueno, quedé tercero, cuando sorpresa que ganó el holandés. Pero ¿cómo así? Entonces, después yo mirándolo en los videos del mundial, mirando el video, pues el que alcanzamos fue a otro holandés, uno que le cogimos vuelta, le cogimos vuelta a otro holandés, y eso fue lo que me confundió a mí también. Bueno, ese día ya control doping, todo lo resto, la tristeza de cuando me dice que no, que yo era cuarto, pues quedé triste porque yo estaba convencido que mínimo hacía tercero. La tristeza, una alegría no completa, agridulce, porque fue una muy buena carrera, excelente carrera, pero triste porque yo quería estar en el podio. Cuando tal vez al mes me notifican, o por noticias, estamos en un entrenamiento y me informan del carro acompañante del equipo que yo era bronce. ¿Y cómo así? O sea, ahí estaba la noticia y todo. Entonces, que sí, que el ecuatoriano había salido positivo en el control antidoping, entonces que yo ocupaba la posición 3 del campeonato del mundo, y efectivamente la UCI me regresó la medalla a mí tal vez 2 meses después, ¿no? Hasta que el ecuatoriano tuvo que retornarla a Suiza, y de allá volvieron y la enviaron la UCI la envió a Colombia y me hicieron una entrega. Pues no, o sea, feliz por eso, pero es que ese sabor agridulce, porque lo más lindo era haber podido estar en el cajón del podio, sí. Pues eso es como graduarse por ventanilla, más o menos. No, creo que un poquito más duro. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pero entonces se da el paso, pues no de la forma que se hubiera querido, pero se logra el objetivo. Pues escuchándolo, digo, estuvo su merced en veremos, que de pronto sí, que de pronto no,
y la indicación era que su merced en la cuarta, quinta vuelta tenía que romper el lote, según más o menos. La sexta vuelta. En la sexta vuelta tenía que romper el lote. O sea, su merced en esos momentos estaba como en una especie de trabajar para el equipo, pero resultó siendo cabeza de equipo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue en la carrera o fue la estrategia? ¿Cómo fue ese cambio? A ver, nosotros estábamos trabajando 15 días antes o 20 días antes, tal vez habíamos corrido la Vuelta a Boyacá, donde ganó Félix Cárdenas, el Gato Félix, que también era compañero de nosotros de la selección, y pues ganar la Vuelta a Boyacá, creo que la que más dura que ha habido en todos los tiempos, él la ganó, y a mí me fue bien también, pero en vista de ese resultado, la orden era trabajar para el candidato que era Félix Cárdenas, que era el que mejor había mostrado, ¿no? Sí. Estar bien. Y pues a mí simplemente como ingresé, la orden era hacer el trabajo para el Gato Félix, y pues ese día amanecí súper bien, amanecí contento por haber podido representar a Colombia, y era mi anhelo, era mi deseo, era para lo que había trabajado todo el año. Entonces, no, ya cuando se dio la situación de carrera, pues fue así, y la verdad me sentía muy bien. O sea, me había preparado, me había concientizado, había hecho el objetivo, lo habíamos trazado un año anterior, todo lo que se hacía en ese año era pensando en el mundial, y ese día teníamos que romperla, sacarla del estadio ese día, y así se dieron las cosas. Y cuando uno así le designen una función, el caso, por ejemplo, la mía o la del mismo Gato, la de los mismos compañeros, si ese día uno físicamente, mentalmente, anímicamente o no durmió bien o cualquier cosa genera presiones, de pronto puede uno que se sienta muy bien, como puede que no se sienta bien. O sea, es un resultado que eso no es medible. No es medible, y pues ese día, y también la circunstancia de carrera, ¿no? Y creo que a mí me vino muy bien ese día. ¿En qué momento se dio cuenta que su merced era el capo de Colombia? No, cuando arranqué, ya porque la vuelta anterior le tocaba a un compañero que falleció hace 2 años también. Mi oración hacia él, el Gato Giraldo, que a él le tocaba hacer el trabajo en la quinta vuelta, más o menos lo mismo, apretar, subir duro. Y entonces iba a la fuga y no, apretemos, vamos a hacer el trabajo, a cumplir la orden. Él pasó a romper, pero yo veía que como que no le rendía lo suficiente. Sí. Yo veía que no le rendía lo suficiente, pero cuando coronamos como 20 nomás póngale 100, 120 corredores. O sea, él hizo el trabajo, lo que pasa es que yo estaba muy bien, amanecí muy bien ese día. Me sentí en esos días que creo que es el mejor día de mi vida deportiva. Que no lo sentía como si él, y yo, ¿por qué no aprieta más? ¿Por qué no sube más rápido? Sí. Y entonces ya después en la siguiente vuelta, cuando me tocó a mí hacer el trabajo, que quedé solo, dije, estoy para ganar, pero lo que te digo, no sabía de la carrera cómo estaba en la punta, cuántos corredores iban en fuga. Me acuerdo que cuando apreté, iban unos corredores de la fuga que los alcancé. Y ellos, y después mirar el video, porque yo tenía siempre esa imagen en mi mente, y cuando tuve la oportunidad de ver la carrera años después, yo siempre era con esa, que a mí se me pegaban ciclistas, y yo sentía como que apretaba y como que los pasaba como si yo fuera en moto. Y después miré el video, y efectivamente, sí, intentaban cogerme en rueda, no podía nadie cogerme en rueda. Lo que pasa es que yo hice un desgaste también bastante duro, que la última vuelta me cobró un poquito también factura, porque la última vuelta cuando apretaron duro, ya que iba el italiano que apretó muy duro, quedó el ecuatoriano y quedé yo, ya digamos, y el holandés que iba escapado, me cogieron calambres. Y entonces por eso no pude mantenerles el ritmo a ellos, ¿sí? Al italiano, pero porque yo subí encalambrado, y eso de pronto creo que muy poca gente, o tal vez casi nadie sabe eso, ¿no? Que yo la última vuelta subí con calambres, y más sin embargo... Pues, ¿se respondió? Se respondió, sí. Y eso también fue lo que me hizo falta un poquito para la definición en la llegada. Bueno, termina el día más importante deportivo, el día que mejor se sintió y todo.
De ahí, ¿qué siguió para don Víctor en la carrera deportiva? ¿De ahí a qué equipos pasó o qué carreras disputó? Bueno, hubieron ofertas de Kelme, de Banesto, había como 3 equipos interesados, me estuvieron buscando, pero yo había firmado un contrato con Gianni Savio, el italiano, ¿sí? El Italia, que falleció el año pasado, con Gianni Savio, y pues ni modo, no había nada que hacer, porque ya estaba fichado y, por ejemplo, pues de momento quise como deshacer el contrato, pero realmente no se pudo, ¿no? Porque había que pagar unas cláusulas. Lo que me dijo Banesto y eso, usted presente un paz y salvo, que no tiene compromiso con ningún equipo y tiene su oferta aquí. Abierta. Entonces fue imposible porque pues Gianni Savio no me dio el paz y salvo, ya que era un contrato, digamos, bajito. O sea, no era un contrato costoso porque pues no sabía que me iba a ir también en el Mundial. Sí. Y pues era un corredor, digámoslo, económico para el equipo. Y era la figura, la estrella de presentar en el equipo, que era medalla de bronce en el Campeonato del Mundo. Entonces era la estrella de presentar en el podio, en la presentación de equipos y todo, era como la figura del momento, ¿no? Sí. Entonces no se pudo ese año. Estuve corriendo en Italia todo el año 96. Después iba a entrar con el Kelme para el 97, cuando entró Santiago Botero, que entró Víctor Hugo Peña, y hubo como un desacuerdo en la parte económica que pues, no me pareció y no tomé el contrato, ¿sí? Sí. Entonces ese año corrí en Colombia con Glacial y se hizo con un equipo que sacó cuando eso era Coldeportes, patrocinado por el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, y estuvimos corriendo en Europa. Corrimos allá en el año 97 y para el 98 iba a firmar, ya teníamos conversaciones adelantadas otra vez con Banesto y ya prácticamente ya firmamos con Banesto, ¿no? Firmar contrato, pero desafortunadamente por la retirada de Miguel Indurain en la Vuelta a España, que se retiró del ciclismo, pues el patrocinador también se retiró y decidieron a última hora no salir como equipo. Entonces quedé sin equipo, que ya habían cerrado las otras plantillas y ya lo que me quedó fue correr acá en Colombia, ¿no? Estuve representando a Boyacá y sí, prácticamente en Boyacá. Estuve el resto de mi carrera deportiva. ¿Alcanzó a compartir con Miguel Indurain en algún momento? Sí, con Indurain, con grandes corredores. Estuvimos allá con los de la época, con Rominger, con Buño, con Chiapucci, con Pantani. No, Pantani no corrimos porque él ese año estaba como enfermo. Ah, ya. Sí, estuve con toda la figura, Duyaparó, Sí. Pero como compañero de equipo sí con Indurain. No alcanzamos porque yo iba, de hecho, en el año 97 corrí el Tour del Avenir y ya Banesto me había dado bicicleta, hice la contrarreloj del Tour del Avenir con bicicleta de Banesto, estuvimos en la bodega de Banesto en Navarra, en Pamplona, ya estaba todo adelantado, ya estaba prácticamente listo para ser parte del Banesto. Bueno, termina, digamos, su carrera profesional corriendo en Colombia y que a la hora de decir no más ciclismo, ¿qué comienza a hacer don Víctor? Bueno, yo después de que me retiré del ciclismo corrí hasta el 2009. 2010 ya no salí, entré a estudiar en la universidad, hice un año de administración de empresas y aprender a trabajar, aprender de ceros, porque en el deporte uno se enfoca mucho en el deporte, ¿no? En entrenar, descansar, todo enfocado al deporte. Entonces como que no aprovecha uno o no queda mucha oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Hoy en día es más fácil porque ya hay internet, hay carreras virtuales. Pero entonces siempre me quedaba un poquito difícil y lo que decidí fue dedicarme a trabajar. Aprendí de maquinaria amarilla, estuve trabajando alrededor de unos 6 años con maquinaria amarilla,
comprando, vendiendo maquinaria, contratando con entidades, sobre todo en el sector del petróleo, tuve un tiempo. Y por casualidades de la vida ya retorné otra vez al ciclismo por amigos, me involucraron otra vez que no me lo imaginé y empecé a dirigir ciclismo en el 2015. Empecé con escuelita de ciclismo y ahora actualmente estoy ejerciendo la dirección técnica, formación de deportistas. Ya llevo 8 años con el programa Raza de Campeones, trabajando en dirección de técnica con escuelas de formación y del programa Raza. Y del 2020 para acá estoy manejando el equipo femenino de Boyacá, el ciclismo profesional femenino de Boyacá. Bueno, ¿y qué perspectivas o cuál es de pronto su diagnóstico de la situación actual del ciclismo aficionado en Boyacá? Bueno, es que yo digo que el deporte del ciclismo es un deporte muy costoso, que necesita de patrocinios, pero patrocinadores grandes, ¿no? Que pronto pueda tener de la mejor manera a los corredores, y creo que es lo que nos ha faltado. El programa, nosotros trabajamos con un programa de formación que es por ordenanza del departamento de Boyacá, y pues las personas que han estado desde que salió el programa pues lo han apoyado, lo han cumplido, y estoy vinculado con la dirección y formación del ciclismo femenino, en este caso, ¿no? Donde ya hemos logrado varios títulos, hemos logrado vueltas al futuro, 2 vueltas al futuro, hemos logrado, el año pasado, el 2024, fuimos campeones del Tour femenino, hemos logrado medallas en campeonatos nacionales, en ruta, en pista. También se ha logrado, estuve dirigiendo en los Juegos Nacionales el ciclismo profesional de Boyacá, que logramos ganar de campeones de Juegos Nacionales con Rodrigo Contreras, medalla de plata en la contrarreloj y medalla de oro en la ruta, ¿no? A eso me he dedicado, y sí, falta apoyo del digamos, en este caso, sí, patrocinios, ¿no? Ojalá la empresa privada se pudiera vincular a este deporte tan bonito, porque el ciclismo es un deporte que se necesita bastantes recursos económicos. Bueno, Víctor, su merced corrió en Colombia, corrió en Italia, bueno, en muchos países de Europa, pero según le entendí, el mayor fervor del público y todo lo vivió fue en el Mundial de aquí de Duitama. ¿Qué se acuerda de la gente, digamos, en cuanto al apoyo, en cuanto a la ilusión de las personas de ver un Mundial aquí en Boyacá? El Mundial le transformó la vida de Duitama. Es una ciudad que de ahí para acá cogió mucho desarrollo, construcción, se dio a conocer a nivel mundial. Hay mucha gente de diferentes partes del país y del mundo que se han venido a invertir en Duitama, en Boyacá. Les gustó el paisaje, el carisma de la gente, la hospitalidad, el recibimiento, la acogida que tuvo. Me acuerdo tanto que se hizo la acogida por cada barrio. Adoptaba un país participante del Mundial, entonces ese barrio invitaba a ese país que venían a correr, les ofrecían su comida, algo típico, alguna presentación artística, pintaron los barrios con los colores de las banderas de ese país que estaban apoyando. Entonces fue algo muy bonito, ¿no? Eso no tiene duda que Duitama es otra Duitama a partir del Mundial. Yo creo que eso fue algo que marcó la historia de Duitama, el campeonato del mundo, y de Boyacá, ¿no? Muy lindo. Y bueno, y quitando el tema deportivo, sino ya de pronto como persona, que se pudo compartir con algunos participantes o con algunas delegaciones, de pronto, ¿qué le llamó la atención de las delegaciones que vinieron acá? ¿Algo curioso o algo que haya sido interesante? No. Nosotros no tuvimos contacto con las delegaciones que vinieron. Aquí en Colombia prácticamente no. Posteriormente en Europa recordaban mucho a Colombia por el campeonato del mundo. Lo recordaban mucho, siempre Colombia, felices, querían volver, que lindo, que los paisajes, que era una belleza, mejor dicho, natural, algo extraordinario, que no era como lo hacían creer, la comida deliciosa, mujeres lindas, eso.
De hecho, mucha mujer casó con extranjero, ¿no? Sí, eso lo resaltaban mucho. Ya no era otros temas que la coca, que la droga, que no, nada. Era más enfocado a su calidez humana que tenía Colombia y la imagen bonita de lo que es nuestro Colombia y Boyacá en especial. Digamos, de los compañeros o rivales ya a lo largo de toda su carrera, ¿con quién logró hacer una mejor amistad, una mayor amistad, nacional o extranjero? No, nosotros como de ese mundial con los colombianos, todos nosotros, aunque en Colombia el ciclista es muy amigable, muy hermanable, muy parcero, lo que llama, y con todos. La verdad que nunca tuve inconveniente con ningún corredor dentro del grupo. En Europa hice una amistad bonita con Miguel Indurain. Él siempre donde me veía me saludaba. Bueno, es algo chévere que inclusive a veces en las carreras me daba comida, tome, coma esto, tal, cómo va, ubícate mejor. A veces me daba consejos, ¿no? Sí. Eso, con Indurain. Y con un corredor que en el año 95 hizo segundo en el Giro de Italia, que es Maximiliano Lely. Con él entrenamos, vivíamos en Italia, casi en el mismo, muy cerquita. Sí, como a, ¿qué le digo yo? 15 minutos de uno del otro. Nos encontramos para entrenar y allá mi estadía prácticamente todos los días entrenamos juntos, ¿no? Con él y con el grupo del equipo allá en Italia. Y había un gran corredor colombiano que estaba allá con nosotros, que era el Cacaíto Rodríguez. Ese tipo era un ídolo en Italia, eso era muy querido. Y Nelson, el Cacaíto Rodríguez, sí, de Manizales. Es un pequeño gigante, le decían allá, ¿no? Piccolo Cacao, porque apenas yo creo que no sobrepasa unos 60 de estatura, no creo que pase. Y muy diminuto, entonces, y muy buen corredor donde les ganaba, entonces era muy famoso, muy conocido. Entonces creamos una amistad muy bonita de entrenamiento, de las carreras, de todos. Cuando su merced era pequeño y comenzó a incursionar en el tema del ciclismo, su merced decía, yo quiero llegar a ser como quién. No lo pensaba tanto, me daba como algo irrisorio, ¿no? De cuando en el colegio era la época de Lucho Herrera, de Fabio Parra, de Alfonso Flores, de Jumbo Cárdenas, la conquista de Europa, ¿no? Sí. Y entonces en el colegio tal vez estaba por ahí en sexto bachillerato. Y se escuchaba que los compañeros del colegio llevaban el radio pequeñito, no sé la marca de ese radio, que era un cajoncito, y se le saca la antena, y en las horas de recreo o así a veces pedían permiso en la clase y se amontonaban todos a escuchar. Sí. El Tour de Francia, la Vuelta a España, se amontonaban todos así, eso era un grupo grande de estudiantes escuchando. Y yo llegaba, pues yo era pequeñito, pues era difícil entrar a escuchar, y entonces decía, algún día me tendrán que escuchar. Todavía no montaba bicicleta, pero me van a tener que escuchar porque el que es ciclista aquí soy yo, ¿sí? Y yo era por dentro guardado y era de pronto, pues como no alcanzaba a meterme entre el grupo de los grandes y eso, pues eso me generaba como una indisposición y como un brío que yo tengo que ir a correr y taparle la boca a todos los que están escuchando el radio. Pero no era de pronto la rivalidad, sino que yo quería ser el protagonista que estuviera allá. Bueno, don Víctor, pues muchísimas gracias por estos recuerdos de la carrera del Mundial de Duitama de 1995. Y pues por último, pues un mensaje, de pronto un saludo que le quiera dar a la audiencia de Canal Nuestra Esencia en Boyacá. Bueno, sí, a todos pues fue para mí un momento bonito de recordar esto, porque esto no lo recuerda uno todos los días o lo comparte. Sí. Son cosas que están dentro de uno. Qué bonito que, pues, gracias a usted las transmita, las saca uno a flote, ¿no? Que está uno ahí. Y que el deporte del ciclismo es muy lindo, hay que hacerlo con mucha precaución, cuidar la vida es una sola y tenemos que cuidarla. Un mensaje a los conductores, que tengan mucho cuidado con el ciclista, con el peatón, que todos tenemos derecho a la vía y a la vida, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos
volver a ver grandes campeones como un Nairo Quintana, como un Fabio Parra, como grandes figuras del ciclismo que hemos tenido acá en Colombia y en Boyacá, ¿no? Y que practiquen ciclismo con responsabilidad en la vía, responsabilidad vial y de la mejor manera, ¿no? Que es un deporte muy lindo. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por esta conversación, por estos recuerdos. Este fue un informe de Hernán Rodríguez Suárez para Canal Nuestra Esencia, Marcando Identidad.